Quizá nunca escucharon hablar sobre educación lancasteriana, y si ese es el caso, les animo a investigar un poco. Se trata de un modelo integral de educación. Fue desarrollado en sus inicios en el Reino Unido, lo que le trajo gran difusión y mucha popularidad. Entre otras cosas es, número uno, su practicidad. Número dos, sus bajos costos. Pero sobre todo, la inclusión de valores cristianos provocó esa enorme difusión. En algunos libros les llaman más bien a este modelo monitorial, haciendo eco a que parte del método implica que los estudiantes más avanzados se convierten en monitores de los menos avanzados, permitiendo así que el alcance sea mucho más amplio y llegar a muchos más niños. Fue así como en el Reino Unido, en una época de gran pobreza y gran recesión, la educación pudiera llegar a todos esos niveles. Eso para mí es interesante, pero lo que lo hace importante al punto de yo mencionarlo acá es que esa fue la herramienta de evangelización que usó Diego Thompson, un pionero en las misiones. Esta era su punta de lanza y tan efectiva que provocó un avivamiento único en ese tiempo. Los más acuciosos de ustedes sé que intentarán investigar, así que les sugiero la biografía de él, Diego Thompson, lo repito, en Wikipedia, o modelo lancasteriano. Por cierto, hay uno o dos videos muy buenos en YouTube que se los sugiero. Todo eso acrecenta sin duda vuestro acervo cultural, pero no es el propósito de este predicador. Eso no es malo, pero no es la razón de ser de los púlpitos. Más bien estoy ocupando eso para compararlo y que tengamos una idea de lo que fue el modelo de educación religiosa que el rey Josafat implementó en su reino. Estoy convencido al leer su biografía que si hay algo que lo promueve como un rey piadoso, que si hay algo que lo impulsa a un tiempo de prosperidad y paz, ese algo fue sin duda la implementación de dicho modelo, parecido al lancasteriano. Tan grande éxito tuvo dicho programa, el del rey Josafat, que encontrarán en este párrafo que el pavor de Jehová, esa es la expresión que usa, el pavor de Jehová cayó sobre muchos reinos, no solo sobre el reino de Josafat, sino de naciones vecinas. Mientras lo leo, arde en pasión mi mente y echa a andar imaginación, porque pienso, wow, si algún día cercano, Dios quiera así, pudiéramos volver a tener los CDIs, los campos blancos, ese modelo monitorial podríamos implementarlo. Podríamos llegar a tantas personas. Pero en fin, eso era pensando en que el pavor de Jehová cayó sobre todos. No debería sorprendernos. El estudio de la palabra provoca un avivamiento en quien está dispuesto a que el Espíritu Santo ministre su vida. En fin, diría que esto es lo más importante de la vida de Josafat. Y si yo quisiera seguir el estilo del cronista que hace gala de las virtudes de los buenos reyes y muy poco menciona sus errores, ¿hasta aquí debería llegar o debería
acrecentar el estudio presentándoles un modelo de educación religiosa. Que dicho sea de paso, yo pensaba que el del club de lectura era un modelo que podía edificar y ayudar. Y tal vez sí. Y está edificando y ayudando a algunos. Siento frustración y tristeza cuando me doy cuenta que hay una cantidad no pequeña de ustedes que ni siquiera son parte del club. No estoy interesado en que se conecten y nos vean cada noche. Eso no importa. Estoy hablando de estudiar la Biblia, de leerla con pasión. Los que sí han seguido la recomendación, estamos apenas a mes y medio de acabar todo el Nuevo Testamento y con gran satisfacción lo digo. Vamos a poder dar gracias al Señor. Leímos el Nuevo Testamento en un año y estamos listos para el Antiguo Testamento. Contrasta con la negligencia, indolencia e indiferencia de muchos otros que tienen tiempo para redes sociales, tienen tiempo para noticias pesimistas, pero no tienen tiempo para la palabra. En fin, con todo y ello, tengo que usar parte de la biografía de Josafat para mencionar su enredo, sin quitarle méritos. Y cuando digo mencionar su enredo, es que este rey piadoso se dejó enredar. Esa es la expresión que yo quiero usar. Se dejó enredar en los desvíos del rey Acab, su contraparte en el norte. Y se enredó tanto que, de no ser por un milagro que Dios obró, esta sería otra historia. Cuando lo estoy leyendo, pienso que en la iglesia, entre ustedes, hay hombres y mujeres con buen corazón, personas piadosas. No lo digo por retórica, lejos estoy de querer congraciarme, especialmente ahora que ni siquiera puedo identificar sus rostros a cabalidad. Estoy convencido que entre ustedes hay hombres y mujeres que tienen un corazón para Dios. Son piadosos, perfectos no, pero sí piadosos. Y si se dejan enredar, sucederá algo tan trágico como sucedió con Josafat, y nunca pasen de largo, que si el hierro se corroe, ¿qué sucederá con aquellos que estamos hechos de lodo? Porque sin duda alguna Josafat estaba hecho de hierro, y aún el hierro se corrompió porque descuidó algo importante. Imagínense ustedes y yo que estamos hechos de lodo, cuán fácil será que nos resquebrajemos. Eso y más hace que nuestro sermón de hoy se titule Errores de un rey piadoso, o cómo caer en los enredos de un rey no piadoso. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Por favor, se ponen de pie, así me dejan saber que encontraron la cita. Capítulo 17, segundo libro de Crónicas. ¿Listos? Vamos al verso 3. Dice: y Jehová estaba con Josafat, su hijo, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Versículo 5 ahora. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes. Oigan el estado del reino de Josafat. Dice, tuvo riquezas y gloria. ¿De qué forma? ¡Wow! Vaya que le fue muy bien. Verso 6.
y se animó su corazón en los caminos de Dios. Y quitó los lugares altos, las imágenes. Verso 7 ahora. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes. Aquí empieza el modelo de educación religiosa del que les hablé antes. Envió sus príncipes, cita los nombres, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos, los levitas, menciona los nombres. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades. Esto fue un programa de educación masivo, Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Esto es portentoso. El verso 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Bueno, leemos hasta ahí. Pueden tomar vuestro asiento. Para los más acuciosos de ustedes que cotejan al volver a casa versículo por versículo la historia y que van al pie con todo el segundo libro de Crónicas y comparan el pasaje paralelo en los libros de los reyes, debo ampliar y explicarles esto. Cuando uno lee el pasaje paralelo, le llama la atención que en los reyes la historia de Josafat es escueta. Uno dice, ¿pero cómo? Bueno, es simple. Aun cuando no lo explica, es fácil deducirlo. En los reyes, el escritor está interesado en el ministerio de Elías, que es contemporáneo a Josafat y al rey Acab, que era el que estaba en turno en el norte. ¿Y cómo no estar interesado en Elías siendo el gigante que fue? Me refiero de la fe. Así es que dedican más tiempo a Elías que a Josafat. Por el otro lado, su contraparte en el reino del sur, o el cronista, le dedica más tiempo porque él está interesado en el linaje mesiánico, no en el ministerio de los profetas. Y Josafat es ese linaje. Sobre todo descubriremos, conforme avanzamos, que cada vez que el cronista llega a la vida de un rey piadoso, parece dedicarle más tiempo. ¿Y cómo no? Si se trata de que estos reyes piadosos eran como una pequeña luz que iluminaba la venida del Mesías príncipe. De allí la diferencia. Estoy tratando de darles un marco teórico para que ahora que van a casa y leen los 3 capítulos no se pierdan. Pero el corazón de nuestro estudio de hoy gira alrededor de cómo Josafat se dejó enredar de Acab. Es como decirles 3 pasos para dejarse enredar. Vayan por favor al capítulo 18, verso 1. Veamos el primero de esos pasos. Tenía pues Josafat, repite, riquezas y gloria en abundancia. Digan lo que sigue en voz alta. Ay, vamos amigo, si estás tan bien, ¿por qué tenés que hacer alianzas con Acab? Algunos de ustedes dirán, pero pastor, ¿qué tiene de malo? Si los reyes en ese entonces, sabemos de sobra, era una estrategia política hacer parentesco, matrimonios con otros reyes por el asunto militar. Y sobre todo en este caso de que Acab es hermano de sangre. Acab no es un madianita ni un moabita que estaba prohibido por la ley. Era un hebreo. Reino del norte sí, pero eso culpa de sus antecesores. En realidad el rey Acab era parte de la familia del pueblo judío. Así que, ¿por qué hacer alianzas con ellos? Sería malo.
Bueno, ese es el corazón del estudio de hoy. Ahora yo no estoy sugiriendo que es una torpeza mayúscula hacer alianza con gente pagana. Eso, deduzco, de sobra lo sabemos. El punto ahora es la torpeza de hacer alianza con personas que parecen piadosos, de nuestra iglesia o de cualquier otra. La torpeza de hacer alianza con aquellos que no tienen mi corazón para Dios. Eso es una grave torpeza. Llámele alianza de negocios, llámele alianza de placer, llámele noviazgo, llámele como usted quiera. Como profecía lo gritaría si quedara grabado en sus corazones. Todas las alianzas con personas que no tienen su corazón para Dios están condenadas al fracaso. Todas. Mucho cuidado entonces con aquellos que están dejándose enredar en amistades, en noviazgos, en negocios, con personas que no tienen su corazón para Dios. Peor, las que son de esta iglesia y que se postulan como cristianos, y quizás lo son, pero no tienen el corazón que usted tiene para Dios. Esas relaciones, esas alianzas están condenadas al fracaso. Mucho cuidado con aquellas personas que son de otra iglesia, de otro ministerio y que su corazón es distinto al suyo. Oh, pastor, ¿va a insinuar ahora que está mal hacer amistades y alianzas con personas de otras iglesias? En mayúsculas, sí, no estoy insinuando nada. Y no estoy diciendo la tontería de que esta iglesia tiene la verdad absoluta y que es la mejor de todas. Lo más seguro es que hay muchas mucho mejor que esta. Solo estoy diciendo que está condenado al fracaso si hay un distinto corazón para Dios. Usaré un pequeño botón de muestra para explicar esto. Y como antecedente digo, tanto pentecostales como bautistas, para mí, son instituciones religiosas referentes, a las cuales respeto muchísimo. Y puedo, sin dudar un poco, decir que algunos de los pastores de esas iglesias que yo conozco son para mí maestros, hombres piadosos, que están buscando al Señor con un corazón único. Aún con todo y ello voy a repetir: cuidado cuando usted se enreda con alianzas de personas que no tienen su mismo corazón. Están condenados al fracaso. Citaré el ejemplo de aquella pareja. El pentecostal se enamoró de una chica bautista, todo fue bien, los padres de ambos les advirtieron. Ambos se molestaron porque dijeron: es fanatismo lo de ustedes. El tiempo pasó, hicieron su voluntad, se casaron. Como sucede en todo matrimonio, los problemas comenzaron. ¿Sabe cuál fue la punta de lanza para lastimarse? Él vivía diciéndole a ella que ella no tenía el Espíritu Santo, que por eso Dios no la bendecía con el don de lenguas. Cada vez que ella oía eso, se llenaba de ira y regresaba el insulto diciéndole que estaba harta del fanatismo religioso e ignorante que él practicaba. Así empezaron los insultos religiosos, hasta que convirtieron su necia decisión en una guerra santa. Por supuesto que lo digo con sarcasmo. Y terminó en un rotundo fracaso.
No tenían el mismo corazón para las cosas espirituales. Como otro pequeño botón de muestra, aquel hombre que empezó negocios con alguien de la iglesia, pero con un corazón diferente. El del corazón diferente quería abrir en domingo. Le dijo, negocio es negocio, esto es dinero. El que tenía un corazón para Dios dijo, no, eso para mí es irrespetar al Señor. Yo casi hubiera dicho, ¿y por qué no se pusieron de acuerdo antes en algo tan básico? Oh, porque creímos que los dos eran cristianos, habrían respondido. Entonces la pregunta debió ser, ¿por qué entraron a esta alianza? Voy a extenderme un poco más. No se aplaude ni se justifica bíblicamente que alguien haga alianzas con personas que no tienen el mismo corazón para Dios cuando no necesitan nada o cuando necesitan. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, yo entiendo que alguien tenga que hacer una sociedad porque su negocio va de pique, necesita un poco de capital fresco y necesita ser un socio porque si no se va a ir al abismo. Y la necesidad lo lleva a hacer alguna alianza. Bueno, no se aplaude ni se justifica, pero se entiende. Pero ¿cómo entender aquellas personas que están como Josafat, en gran abundancia, que están bien? Les pregunto, ¿qué andan buscando? Dios les ha dado protección, les ha dado paz, les ha dado trabajo. ¿Por qué tienen que enredarse con un rey Acab? Oh, nos engañó. Al principio les dije que se trataba de que Josafat se dejó enredar, no que Acab lo engañó. Se los voy a demostrar. Verso 5, capítulo 18. 18:5. Entonces el rey de Israel reunió, el 4 es importante. Perdonen. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Paren, les voy a explicar qué está pasando. Tiempo después, y corroboren esto, tiempo después de ese matrimonio, no fue de inmediato. Con esto estoy diciendo que las alianzas necias no resquebrajan y no traen consecuencias de la noche a la mañana. Fue tiempo después. Decidió Josafat ir de visita al rey Acab. El rey Acab lo esperaba con ansias, le hizo todo un banquete y después de cortejarlo le dijo la verdad: necesito su ayuda. Necesito que vaya a la guerra conmigo porque este rey está a punto de incursionar y de destruirnos. Hemos hecho una alianza. Somos hermanos. Ahora demuéstreme que usted es fiel a sus compromisos. Ay, te dejaste enredarme. Pero bueno, Josafat tenía un buen corazón. Dijo, mire, entiendo, somos hermanos, sos como yo, eso lo van a encontrar. Y yo hago paréntesis para decirle a Josafat, no es cierto, no es como vos. Sí, es tu hermano, pero no es como vos. Tiene un corazón diferente a las cosas espirituales. Pero en fin, tratando de hacer las cosas bien, Josafat dice, mire, debemos consultarle a Dios. ¿Será que hay algún profeta aquí para que oremos? Y dice Acab con gran
jactancia. Por supuesto que sí. Usted sabe que yo sirvo en la capilla. En el ministerio, ¿cuál quieren? Soy diácono, predicador. Prueba de ello, le dijo, es que le tengo 400 profetas. Josafat solo pidió uno, pero le ofreció 400. Y no piensen que eran los únicos, tenía otros 450. O sea, tenía 850. Así es que traigan por favor a esos 400. Esto es tan irónico. Josafat dice, mire, pare un ratito. ¿Qué van a hacer? Nos van a profetizar, vamos a tener un culto. Y Josafat respetuosamente va al culto, a la casa de oración, a la misión de esos profetas. Dice Josafat, yo creo que pensó, bueno, tal vez les alumbró el día, vamos al culto. Y va encontrando un relajo de primera. De una sola vez Josafat dijo, estos son unos farsantes. Y todos profetizaron, vayan a la guerra porque van a venir victoriosos. Cuando terminaron semejante burla, Josafat dice, disculpe, ¿será que entre todos estos le ha quedado uno que sea profeta de Dios? Empiezo por preguntarme si estabas tan claro de que este no tenía un corazón. ¿Por qué seguís oyéndolo? Es que va al culto. Para ahí. Este tenía 400 sacerdotes a los que él le pagaba para que ellos predicaran lo que Acab le daba la gana escuchar. Estos 400 no podían decir nada en contra del rey Acab. Para eso les pagaba. Eran mercenarios de la Biblia. Y Josafat lo supo de inmediato. Es el caso típico de hoy de aquellas personas que se cambian de iglesia porque están hartos de que el predicador mencione sus pecados. Van a ir a pagar para que alguien les diga lo que quieren oír, o mejor aún, que no les diga nada. Y como en esa otra iglesia ni los conocen, pasan desapercibidos. Y saben el colmo de los colmos de los colmos. En esa otra iglesia al principio hasta diezman. ¿Sabe por qué le digo colmo de los colmos de los colmos? Porque aquí nunca diezmaron. Pero van a pagar para que les prediquen lo que quieren oír. Exactamente como Josafat. Exactamente como aquel pastor a quien compadezco y quiero, me comentó y me dijo, estoy hecho nudos. ¿Qué te pasó? Vos sabés el problema que tuvimos aquí y pedí ayuda a la alcaldía, mandaron al concejal de no sé qué, nos resolvieron, entramos en amistad, nos volvimos buenos amigos, pero en época de elecciones ahora quieren que les preste el púlpito para sus campañas. Y no es reciente la historia, Yo le dije, wow, sí que estás en un lío, men. Te dejaste enredar. Te dejaste enredar cuando comprometiste esa amistad y ahora vas a sufrir que se llevan a tus hijos en un día de culto para la playa o la montaña, o te llevan a vos también, sabiendo lo que estaba mal. Vas a tener que aguantar
las groserías de personas que están en sus trabajos de lunes a sábado, que están haciendo negocios con todo mundo, que están en el supermercado, que tienen vida social. Pero cuando hablan de ir a la iglesia, me puedo contagiar. ¡Wow! 8 horas por 5 días son 40, 44 del sábado, más lo del supermercado, son 50 horas más la sociabilización, porque se publicitan en Facebook la sociabilización de la que son parte. 60 horas al día, 60 horas a la semana se arriesgan al contagio, que es una realidad. Pero les da pánico arriesgarse 1 hora a la semana para ir a adorar al Señor a la iglesia. ¿Y sabe qué? Le van a sacar en cara a usted porque usted vino. Porque ellos no tienen el corazón que usted tiene para Dios. Pero esas son sus amistades. Esas son sus alianzas. Esas son las personas con las que usted se ha dejado enredar. Esos son los compañeros de universidad con los que usted malgasta su tiempo en internet. El error de escuchar a los que no andan conforme al corazón que usted tiene para Dios. Pero hay algo todavía peor: quedarse callado ante el error. Escuchen esta parte. Deben leerla, Yo la voy a resumir. Yo no dejo de reírme cuando encuentro esa parte. Josafat sabía que estaba haciendo mal, pero ya estaba enredado. ¿Cómo ahora no lo ayudo? Sería un cobarde. ¿Cómo no cumplo mi palabra? Así es que en medio del enredo, vamos a la guerra. Antes de salir, le dice a Acab que además de no tener corazón piadoso, tenía tanta astucia. Le dijo: debemos hacer una estrategia de guerra. Bueno, usted es experto, dijo Josafat. ¿Qué hacemos? Mire, en lugar de quedarnos 2 en la retaguardia dirigiendo al ejército, que era la costumbre de los reyes en ese entonces, ya lo habrá visto usted en las películas, se quedaban atrás y ellos estaban dirigiendo y enviando poco a poco a los batallones. Dijo Acab a Josafat: yo voy a disfrazarme de soldado raso para ir al frente de la guerra. Voy a correr todo el riesgo porque ya usted sabe que los que están en el frente de la batalla son los primeros en morir. Usted quédese aquí en la retaguardia, usted dirija. Josafat insiste: pero vamos, Acab, vas a correr mucho riesgo. Tu seguridad es importante. Yo quisiera meterme en la historia y decirle: Josafat, tan tonto sos. ¿No te das cuenta que te está enredando? Te está diciendo, porque ¿quién no sabe que en ese entonces las guerras se peleaban como un tablero de ajedrez? Se peleaban hombre a hombre. El tablero de ajedrez, digo, los que saben jugar ese deporte saben que se trata de estrategia. Y la estrategia es encontrar a la reina, matarla para después matar al rey. Las piezas importantes son la reina y el rey. Sobre todo el rey. Así es que todos los ejércitos siempre saben: busquen al rey. Por eso se quedaban en la retaguardia protegidos por todos los demás. Pero en fin, vaya enredo. Van a la guerra. El ejército enemigo sitia al rey de inmediato. Y de no ser porque en ese momento Josafat clamó a Dios y su corazón piadoso tocó el corazón de Dios, esta habría sido otra historia. Dios intervino para librarlo. ¿Por qué callaste ante el error, Josafat? ¿Por qué usted y yo nos vamos a dejar embaucar
de personas que no son de oración, no son de estudio bíblico, no saben nada de servir al Señor. Son personas conflictivas. Han tenido pleito con todo el mundo. Ya llevan 3 o 4 iglesias. En todas las iglesias donde han andado, los pastores son malos. De hecho, en la nueva iglesia donde están, los acaban de declarar secretarios, pero de conflictos. Esos son sus amistades. Ese es el corazón de ellos. Y usted dejándose enredar. ¿Hasta dónde vamos a dejar que otros nos enreden? ¿Por qué no clamar a Dios ya? ¿Por qué no pedir perdón y reconocer delante de Él: Dios, esto era para mí, tengo que hacer cambios? ¿Saben? Los que cierran su boca ante el error serán como esa tonta oveja que es degollada no porque el lobo sea más fuerte que el pastor, sino porque nunca le pidió ayuda al pastor. Los que saben de cuidar esos animalitos explican esto. En las noches en los apriscos, cuando el pastor sabiamente mete a las ovejas en un redil donde él las puede cuidar, el lobo no se acerca. El lobo le tiene respeto al pastor. Además, el lobo sabe que hay ovejas tercas que se salen del redil. Y cuando se salen del redil, escuche lo más curioso: el lobo empieza a aullar. Usted dirá: ¿qué lobo más tonto? Porque cuando la oveja oiga que el lobo huye, va a correr para el redil. No, eso es lo interesante. La oveja se petrifica de miedo, se queda estática y no corre ni llora. Y es el momento exacto para el lobo. Por eso aúlla. Y hay algo todavía más curioso. El primer mordisco, ¿sabe que el lobo lo da en el cuello de la oveja? Para que no emita el menor ruido. Así el pastor no se dio cuenta. Esto ilustra muy bien la necedad de muchos de nosotros. Callamos ante el error y nos enredan y nos enredan y nos enredan hasta que nos destruyen. En lugar de pedir la guía del Espíritu Santo, de cobijarnos bajo su sombra y pedir que Cristo guíe nuestras vidas y nos proteja, nos callamos ante el error. Presa fácil del lobo. Cada quien decide lo que va a hacer con su vida. Oramos. Padre, gracias por hablarme. Si hay personas sin Jesús en medio nuestro, por favor, toca su corazón. Señor, si antes alguien no vino a tus pies, toca tan fuerte su vida que él o ella puedan arrepentirse. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados, si usted antes no recibió a Jesús, dé el paso de fe. Levante su mano y reciba a Jesús. ¿Habrá alguien? Alguien que dice: yo quiero venir a Cristo, yo quiero hacer la oración. Póngase de pie donde está. Déjeme orar con usted. Señor, si los que estamos somos salvos, te rogamos determinación para no caer en los enredos de los Acab cerca de nosotros. Que tu gracia nos ilumine y nos dirija. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
y amén.